Puedes tomar tu asiento. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana, que amaneció lloviendo, pero que ya tenemos un sol resplandeciente allá al final. Final del pasillo puedo verlo. Bueno, en esta mañana les voy a invitar a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Es una parábola que, por lo menos en la Reina Valera, lleva por título el crecimiento de la semilla. Y es Jesús hablando y enseñando a través de parábolas, y dice así. Está hablando Jesús, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta es una parábola que solamente se registra en el Evangelio de Marcos, y habla Jesús acerca del reino, o busca la comparación de hacer el crecimiento de la semilla con el reino de los cielos. Y encontramos acá que la semilla no dice cuál, pero por el contexto y por las características que dice, se entiende que es el grano de trigo. Y el trigo fue un cultivo que utilizó mucho Jesús para dar diferentes enseñanzas, para hacer diferentes comparaciones. Jesús lo utilizó y en la Biblia lo encontramos en diferentes partes cómo se emplea. Entonces, acá el crecimiento de la semilla está descrito en 4 etapas. Está descrito en 4 etapas como un proceso de transformación de la semilla, progresivo, continuo y gradual. Es decir, que se va llevando a cabo por etapas. Termina una y comienza la otra. Así está descrito en pocas palabras. Fíjense que son solamente 4 versículos. Y Jesús dice, cuando comenzó a hablar, dice, así es el reino de Dios. Y el reino de los cielos está conformado por ¿quiénes? Por gente como tú y como yo, que en algún momento de nuestras vidas tomamos la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, de creer en su sacrificio, en el poder de su sangre, y como dice Colosenses, que fuimos liberados, desarraigados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, dice Colosenses, es decir, al reino de la luz, al reino de los cielos. ¿Cuántos habitan en el reino de los cielos? Cuando aceptamos a Jesús, no es que se metió a cristiano en la persona, es que cambió de reino. Amén. Entonces, tú y yo conformamos el reino del reino de los cielos, formamos parte del reino de los cielos. Y este crecimiento de la semilla en sus diferentes etapas, Jesús la trae como ilustración del crecimiento espiritual que cada uno de nosotros debemos experimentar en nuestra vida cristiana, que ciertamente comienza cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Es decir, que nuestras vidas deben ir transformándose continuamente. Y se me olvidó decirles cómo se llama el mensaje. Veo la pantalla azul y me acuerdo que no he dicho. El mensaje lleva por título Transformados para transformar. Me disculpan que se me olvidó. Transformados para transformar. Así se llama el tema. Y entonces, ¿qué pasa a lo largo de estas 4 etapas de la semilla o el grano de trigo? Sufre un proceso de transformación. Y asimismo en nuestra vida cristiana debe experimentar un proceso de transformación continuo,
gradual, progresivo, que no se detenga, para que Dios pueda cumplir el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito perfecto contigo, porque Él te conoce tus bondades, tus fortalezas, tus debilidades. Él ya ha escrito ese plan maravilloso, pero necesitamos ser transformados de forma continua. Amén. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es en lo que nos debemos convertir en ese proceso de transformación? Dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice el apóstol Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón, esa palabra perfecto es maduro, a un varón perfecto, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, ser transformado hasta alcanzar, y la meta es alta, ¿sí? Pero nosotros debemos poner de todo nuestro corazón para que eso pueda ser logrado, ¿sí? Porque hay gente que comienza el proceso de transformación y hay gente que aborta el proceso. El proceso de transformación, etapa 1, etapa 2, entonces abandona, lo deja así, retrocede, se va al mundo, vuelve a su vida pasada, vuelve a su manera de vivir de antes, y el proceso lo aborta. Y Dios no puede cumplir el propósito que tiene con esa persona porque abortó su crecimiento, porque lo detuvo. Y hay otro tipo de personas en el pueblo de Cristo que comienza su proceso de transformación y lo detienen. Y se quedan allí estancados en alguna de las etapas. Y no hay crecimiento y no hay avance. Y Dios quiere usar a esa persona. Y Dios tiene grandes propósitos con esa persona y no lo puede lograr porque la persona no se ha determinado a crecer, no se ha determinado a avanzar. Pero Dios quiere que tú y yo crezcamos. ¿Cuántos anhelan que Dios pueda cumplir el propósito con cada uno? Amén. Y entonces por eso necesitamos crecer espiritualmente. Y acá en esta parábola habla Jesús de 4 etapas del crecimiento de la semilla. Y a lo largo entonces del mensaje voy a hacer esa comparación de esas 4 etapas de las que habla Jesús, entre el versículo 27 y el versículo 28. Y el primero está en el versículo 27, entonces vamos a comenzar con esa primera etapa. Leo nuevamente el versículo 27 y dice que la persona que sembró la semilla duerme y se levanta y bueno, pasa el día, pasa la noche y la semilla brota. Yo quiero que todos digan: la semilla brota. La semilla brota. ¿Y qué es brotar? Es el proceso de germinación. Es decir, se rompe la cáscara, se rompe la envoltura de la semilla y sale la primera raíz. Y yo llamé a esta primera etapa el rompimiento que debe existir. Entonces allí vemos en la imagen que está colocando televisión, vemos granitos de trigo germinados, es decir, que ya le salió por lo menos la primera raíz. ¿Cuántos hicieron un germinador aquí con frasco de compota? Ah, sí se acuerdan, ¿verdad? Uno buscaba el frasquito de compota, las semillitas, bueno, los granitos de su mayoría puede ser de caraota, de lenteja, armaba el papel periódico, lo mojaba, también puede ser con papel absorbente y se hacía y se colocaban los granitos, ¿sí? Y entonces, ¿qué debía tener? Humedad, ¿sí? Porque ahí un grano de caraota, ¿será que germina en el ambiente normal en la despensa de su casa? No, porque necesita un ambiente de humedad y temperatura apropiados para que la semilla brote, ¿sí? Para que el grano germine. Lo mismo sucede en la vida cristiana. En la vida cristiana sucede que una persona puede llegar a aceptar a Cristo y comenzar una nueva vida caminando con el Señor
cuando las condiciones en su entorno lo llevan a que la palabra llegue a su vida, a que escuche la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, y entonces el Espíritu Santo, quien es que convence, hace la obra en la persona y la persona acepta al Señor como su único y suficiente Salvador. Amén. Esa es la primera etapa. La etapa de rompimiento. ¿De rompimiento de qué? Así como el grano de trigo viene y se abre y vemos allí en la imagen el granito brotado o germinado. Asimismo, en la persona tiene que existir un rompimiento con sus estructuras del pasado. Las estructuras que lo mantuvieron alejado de Dios, las estructuras mentales, los pensamientos incorrectos como, ay no, ser cristiano eso es muy difícil, ser cristiano es muy aburrido. Esos son mentiras del diablo, argumentos en la mente de las personas que muchas veces le impiden aceptar a Jesús como su Salvador. Otros argumentos como que, bueno, yo toda la vida he sido de tal cual religión, mi familia, mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela. No, yo no puedo dejar de ser de tal o cual religión, porque esos son estructuras que necesita la palabra romper para que la persona reconozca que sí necesito de Dios, necesito de mi Salvador. La palabra de Dios quita el velo, le ilumina el entendimiento a la persona y la persona acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, como le pasó a usted, como me pasó a mí en algún momento de nuestra vida. Amén. Y debe haber un rompimiento del pasado, una separación del pasado para que dé un inicio a una nueva vida. Estudiando la palabra del Señor, encuentro cómo estas 4 etapas que describe Jesús en el crecimiento del grano o del crecimiento de la semilla, que es el grano de trigo, la encuentro en unos hombres que conocemos en la Biblia como los valientes de David. Esas historias de ellos están entre el 1 Samuel, 2 Samuel, y vamos a ver cómo fue su comienzo, ¿sí? Y vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Estos hombres no eran primero unos valientes, y ellos se juntaron buscaron a David, y David en una situación de su vida que estaba huyendo. David ya había sido ungido como rey, pero Saúl todavía estaba reinando. Saúl le tenía envidia, Saúl quería matarlo y estaba persiguiéndolo para quitarlo del camino, le estaba haciendo de estorbo. Entonces David huyó, ¿sí? Huyó. Y ahí en ese contexto entonces vamos a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2 dice: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Mire que le llegaron a David unos hombres con unas características bien negativas. ¿Quiénes son los afligidos? Aquellos que están tristes, dolidos, aquellos que lo dejó la esposa, aquellos que lo dejaron los hijos, aquellos que están tristes, están quizás desesperados por ahí tienen un dolor muy grande en su corazón, quizás tuvieron una pérdida familiar o perdieron un negocio o lo traicionaron, y esos hombres estaban allí dolidos. Parte de los que se juntaron con David estaban entonces afligidos, dolidos. Y el que está muchas veces afligido huye. ¿Huye de qué? De la situación. Hay problemas, qué sé yo, matrimoniales, problemas familiares, y mire, y entonces el hombre prefiere irse, no aguanta esa situación y huye porque está afligido, ¿sí? Cuando en algún momento de nuestras vidas, no sé si le pasó a usted,
ha estado afligido en un empleo, también uno sale corriendo, renuncio, me voy, no aguanto ese trabajo, ¿verdad? Y toca, a veces se puede, a veces no se puede huir a la primera. Pero esos hombres estaban, parte de ellos estaban afligidos, parte de ellos estaban endeudados. ¿Quién es un endeudado? Aquel que no tiene capacidad de pago, aquel que adquirió unos compromisos por pagar y no puede, y no genera la cantidad de dinero suficiente para poder pagar. Entonces, los que deben huyen más rápido. ¿Usted ha tenido gente que le debe y que no lo encuentra a la primera? Los que deben huyen, ¿sí o no? Estos hombres entonces huyeron de esos acreedores, de lo que deben, se fueron también. Y encontramos los últimos, que para mí son los peores, los amargados de espíritu. ¿Quiénes son los amargados de espíritu? Los infelices, los frustrados, los que no se sienten realizados, los que no le encuentran sentido a la vida y se quejan por todo y todo le encuentran lo malo y esto es negativo y esto. Entonces, para los amargados no hay nada que sirva, no hay nada, buscarle el lado positivo, todo es negativo. ¿Conoce gente usted así? Hay gente amargada de espíritu, pero los amargados no huyen. Los amargados siempre quieren uno que lo escuche, que se cale su retajila de cosas negativas. Pero entonces los amargados hay que, huirle. A los amargados no se les escucha por mucho tiempo, no. O sea, hay que salirle corriendo a los amargados. Entonces los amargados se pueden quedar solos, no huyen, se quedan solos. Y este tipo de personas, de hombres, le llegaron a David, afligidos, endeudados, amargados, necesitando un cambio en su vida, anhelando un cambio, deseando cambiar. Así quizás como tú llegaste a tu célula en algún momento, o como llegaste aquí a la iglesia, anhelando algo diferente, anhelando un cambio en mi vida, porque quiero detener esto negativo para buscar algo mejor. Amén. Pudiste haber llegado aquí de esa manera, o hay alguien que se encuentre de esa manera en este lugar y quiera comenzar algo distinto. ¿Por qué? Porque piensa en lo que tiene por delante y quiere dejar esto hasta acá y buscar lo bueno que tiene Dios para nosotros. Entonces estos hombres llegaron así a la cueva de Adulam. Un lugar, Adulam significa refugio, reposo. Era una cueva donde estaba escondido David. Pero ellos tomaron la mejor decisión de sus vidas. Ellos decidieron colocarse bajo el liderazgo de David. Tomaron la mejor decisión y hubo un rompimiento de su pasado y comenzaron a estar bajo ese liderazgo y dejaron atrás el pasado. Entonces hacemos esa semejanza que cuando nosotros decidimos voluntariamente, nos determinamos a aceptar a Jesús como nuestro Salvador, viene una muerte de ese viejo hombre, viene la representación de la muerte de la semilla, brota esa primera raíz para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Estos hombres comenzaron una nueva vida donde rompieron el pasado, donde dejaron atrás sus deudas, sus aflicciones, dejaron atrás su frustración. Y eso es necesario que pase en nuestra vida como cristianos. Porque si queremos una vida de éxito, si queremos una vida de crecimiento, si queremos una vida de que podamos alcanzar cosas nuevas y diferentes, necesitamos romper con toda estructura del pasado, romper con la vieja manera de vivir para poder tomar todas las bendiciones que Cristo Jesús tiene para nosotros. Amén. Muy bien. ¿Qué pasa después que esa semilla brota? Ella está bajo la tierra y no se ve nada lo que está sucediendo. Sale la raíz principal, salen las raíces secundarias, pero no se nota porque está allí bajo la tierra. ¿Cuál es la segunda etapa? Volvemos al versículo 28 de nuestra parábola y dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga
después grano lleno en la espiga. Y aquí, bueno, la gente que no siembra, la gente que no conoce de campo, del cultivo del trigo, uno lo lee así, queda como que, hierba, ¿qué es eso? Hierba. Entonces yo le pregunto a mi mamá, hierba, ¿por qué dice hierba? Yo entiendo que después crece el tallo, ¿verdad? Después crece el tallo. Soy hija de ingeniero agrónomo, o sea, yo sé que después de eso viene el tallo. Lo hemos visto en los germinadores, después que sale la raíz principal, las raíces secundarias, viene el tallito para arriba, ¿sí o no? Eso lo sabemos todo, pero ¿por qué dice aquí hierba? Y mi mamá me explicaba. El trigo, el cultivo de trigo pertenece a una familia que se llama las gramíneas. Y las gramíneas, bueno, usted ve el cultivo y es que entonces cuando está chiquitico se ve como una hierba. Entonces por eso es que dice hierba, ¿sí? Y esa segunda etapa la llamé la evidencia de lo que está pasando en esa vida. Y fíjense, miren la pantalla, ahí tenemos ya el grano de trigo, ya germinó, crecieron las raíces y está entonces creciendo el tallo. Y lo vemos así como una hierba, como una gramita. ¿Sí lo pueden ver bien en la imagen? Ahí está creciendo. Entonces esa segunda etapa la llamé la evidencia, porque después que viene el aceptar a Jesús, deben venir los cambios que la gente se le nota. Ay, ese está yendo para la iglesia todos los domingos. Uy, y que empezó a estudiar algo que llaman Universidad de la Vida. ¿Qué será eso? Mira, hace las tareas, tiene que leer 5 capítulos diarios y hace las tareas. Hace como que se volvió loco. Empiezan cambios evidentes, ¿sí o no? Ay, ya no dice tantas groserías. Mire, se hablaba de 5 palabras, que sea 4 eran vulgaridades. Pero ya mire, se le sale una que otra. Está cambiando el muchacho, como que es verdad. Algo está aprendiendo en esa iglesia. La evidencia de que una nueva vida está creciendo. Amén. Eso es el hierba, crece el tallo. Y entonces nace el bebé, está el bebé espiritual o el niño espiritual que lo llama Pablo, que no seamos como niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esa etapa, entonces vienen las dudas, vienen las inseguridades. No, como que yo dejo esto hasta aquí, yo mejor me voy. Yo ¿qué cuenta seguir estudiando? Yo me voy, no sigo. O le llega el paso del bautismo, yo no estoy preparado. Yo no estoy preparada. ¿Ha escuchado eso? Pasa, porque está chiquito, porque está creciendo, porque está allí desarrollando ese tallo, ¿sí? Y eso es un tiempo, eso es un tiempo que vivimos. Hay dudas, hay inseguridades, y así como esa pequeña hierba que usted ve ahí, y los que saben de cultivar, saben que cuando la plantita está chiquita, están muy, muy susceptibles a plagas, a enfermedades, a que venga maleza y la maleza ahogue y mate la planta, ¿sí? ¿Sí saben que eso? Entonces eso pasa en la vida cristiana. Ahí está la plantita chiquita, ahí está el nuevo convertido recibiendo la palabra, pero también está Satanás como león rugiente buscando cómo sacarlo del camino, cómo ahogar esa pequeña planta para que no siga su crecimiento. Pero ahí necesitamos permanecer aún ante las dificultades. Y les voy a contar lo que vivió aquí estos hombres. Sigamos con los hombres que al principio no eran los valientes, pero que Dios los transformó. Y resulta que después que ellos toman la mejor decisión de su vida, de ir a estar bajo el liderazgo de David, ellos tomaron la decisión de ir detrás de un fugitivo. Imagínense, un fugitivo tiene que andar corriendo de un lugar a otro, pero no era cualquier fugitivo. Era un fugitivo que tenía un llamado de Dios, un fugitivo que tenía la unción para ser rey de Israel. Entonces ellos tomaron la decisión
y comenzaron vamos a decir, su nueva vida bajo la dirección de David. Y David le tocó huir de la cueva de Adulán y se fue al bosque de Aret. Estando allí, recibe la noticia, mira, que los filisteos atacaron la ciudad de Keila. Y en Keila están los filisteos robando todo el trigo. Y mira, esa gente está quedándose sin nada. Y David consulta a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir y enfrentarme a los de Keila? ¿Debo pelear? Y Dios le dice, sí. Bueno, y entonces así cuando recibe la noticia, y bueno, ¿con quién cuento yo? Te encuentro con estos hombres, con estos muchachos que me llegaron afligidos, dolidos, endeudados. Me cuento con esos muchachos, vamos a ver. Y les dice, vamos a leer entonces qué pasó. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 3 al 5. Dice versículo 3, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Mira, estamos temblando. Tomamos una decisión de seguirte a ti, pero tú andas huyendo y ahora entonces tenemos miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Imagínense a pelear con esos hombres experimentados en guerra. No, eso estaban como arrepentidos. Y entonces así vemos gente que está como que dudando, no, hay gente que, bueno, por su inmadurez llega a decir frases feas y duras como que no, en el mundo me iba mejor. A veces escuchamos cosas incorrectas como esa y empieza la duda, no, como que yo mejor me voy. Y yo les voy a contar un testimonio que no estaba de nueva, no era una nueva convertida, pero me pasó en mi liderazgo de mi primera célula. Les contaba el primer servicio, también se los voy a contar a ustedes. En mi primera célula tengo muchas anécdotas. Y yo llegué a esa primera célula como, digamos en el béisbol, como decimos en el béisbol, de bateador emergente. ¿Por qué? Porque yo no tenía célula. Yo ya había terminado la escuela de líderes, lo que era lo equivalente a capacitación destino, pero no tenía célula. Y mi líder, yo no era líder de 12, pertenecía al equipo de 12, de una líder de 12, aquí en la iglesia. Ella ya no está acá. Entonces ella tenía su célula en la ruesga y ella estaba embarazada de su segunda hija. Y resulta que su parto se adelantó. No había cuadrado quién la iba a sustituir, quién iba a hacer el reposo. Y me llaman de bateadora emergente a mí. Que vaya y atienda la célula. Y yo, amén, chévere, por fin tengo mi célula y preparé mi mensaje y agarro mi carro y me voy y llego temprano. Porque todo líder debe llegar a la célula temprano, ¿verdad? Bueno, llegué temprano. Y yo estacioné mi carro donde yo creí conveniente en la rueja. Estuve sacando la cuenta para echarle el cuento bien. Hace 18 años comencé mi primera célula. Y esa célula, yo estacioné mi carro donde yo creí conveniente. Y entonces llego temprano y el dueño de la casa me dice, María Gabriela, ¿dónde estacionaste el carro? ¿Por qué? Porque la casa quedaba en una vereda, o queda en una vereda. Y entonces yo no la podía estacionar al frente, sino como casi a una cuadra, un poquito retirado. Entonces él me dice, ¿dónde le paraste? Y yo le explico, aquí, al frente de una casa blanca. Sí, ahí. No, eso es muy peligroso. Y me agarra y me lleva. Mira, ¿estás viendo esa casa? Ese hueco es un disparo. Mira esa casa, ese hueco es otro disparo. ¿Estás viendo la reja doblada? Mira cómo la reja está toda baleada. Ay, Dios mío, me metí. ¿Para dónde corro? ¿Qué hago yo aquí en la rueda? Yo prefiero estar en mi casa. Así estaban esos hombres, temblando de miedo, ¿no? ¿Qué decisión hice? ¿Por qué nos metimos aquí bajo el liderazgo de David? Yo estaba temblando y entonces, ¿y dónde voy a parar el carro? Mira, aquí en la calle frente a la vereda, 2 ruedas para arriba en la acera y 2 ruedas en el asfalto.
Yo que cumplo las normas, que no me gusta comerme las luces, que no me trago la flecha y que me conoce sabe que a mí me gusta cumplir las normas, voy a dejar mi carro atravesado ahí. No. ¿Estás seguro, Pedro? Le digo, sí, dale, así. Y mira que aquí pasan rutas y si me rayan el carro, allá te lo van a caer a balas. Ah, bueno, está bien. Si es así, entonces vamos a colocarlo aquí donde dice usted. Mire, yo me bajé con ese miedo, con esas luchas, con esa, ¿qué hago yo aquí? Y llegaron 2 abuelitas. Qué chévere. Yo me preparé, estoy temblando aquí. 2 abuelitas. Y ahí empezaron las batallas. Y el nuevo experimenta batallas. Deja la UDB, deja esa iglesia. Y así. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió con estos hombres que tenían miedo, que estaban temblando? Dice aquí el versículo 4. Entonces David dijo, ¿con quién cuento yo? David no dijo, ¿con quién cuento yo? Yo muchas veces lo he dicho, algunas veces cuando me he sentido como un poco sola, que no están los discípulos, que quiero, digo, ¿con quién cuento yo? Pero David no dijo, ¿con quién cuento yo? David dijo, volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. ¿Les causó qué? Una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Yo no sé lo que les dijo David a esos hombres que estaban allí miedosos, pero una palabra de convencerlos, de animarlos. Y en esa etapa es muy importante lo que hable el líder, lo que le dice el líder al nuevo: no te rindas, no dejes, sigue adelante, esfuérzate, porque grandes cosas tiene Dios para ti. No abortes el proceso, no te detengas por las dificultades, no tengas miedo ante las batallas, porque Dios está contigo. Y si Dios es por ti, ¿quién contra nosotros? Dios estará con nosotros, Dios nos ayudará a superar las dificultades. Yo superé mi miedo en la ruega y no estuve por 40 días, que fue el reposo de mi líder. Estuve por 5 años consecutivos, semana a semana, porque Dios me bendijo, porque Dios trajo la multiplicación a la célula en esos 40 días. Y mi líder me dijo, quédate, la célula es tuya. Fue mi primera célula y muchos cuentos hay de mi primera célula. Y fueron 5 años consecutivos. Allí la gente de la célula vio crecer mi barriga cuando quedé embarazada de Valeria. Valeria empezó a gatear allí en esa célula, salía toda sucia, caminaba con el coche. Fue mi primera célula porque vencí la primera batalla. Así estos hombres vencieron la primera batalla y comenzaron a dar evidencia de un cambio. Y cuando tú determinas a estar, debes experimentar los cambios y empezar a demostrarle al mundo que hay una nueva vida en ti y que tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Y el que decía mentira, ya no mienta más. Y el que fornicaba, ya no fornique más. Y nadie dice amén. Y el que robaba, ya no robe más. Eso lo encontramos en Efesios, que lo dice el apóstol Pablo. Que el que mentía ya no mienta, que el que robaba, el que hurtaba ya no lo haga, que el que maldecía a su familia, a su esposa, a sus hijos, el que se la vivía airado y pecando, ya no peque más, ya no maldiga más. Airaos, pero no pequéis. No podemos poner bravos, pero no caigamos en pecado por causa de la ira descontrolada. Y allí el nuevo comienza a dar evidencia de un cambio, evidencia de que algo nuevo está creciendo en su vida. Amén. Que está creciendo espiritualmente. Eso le pasa entonces al cultivo de trigo. Crece el tallo verde y luego entra en la tercera etapa.
La tercera etapa, volvemos a nuestra parábola, ahí en el mismo versículo 28, que después dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, entonces ya crece el tallo, ya lo expliqué, luego espiga. Espiga es la tercera etapa. Y es que el trigo no produce flores rojas, amarillas, anaranjadas, no. El trigo, como digo, emerge una espiga y esa es la inflorescencia de la planta. A esta tercera etapa la llamé la etapa de el desarrollo. Y vemos allí en la imagen, en la foto, una espiga verde. Se está desarrollando la planta, preparándose para llevar mucho fruto, pero aún no está en su tiempo de llevar fruto. Esa tercera etapa de preparación, esa etapa de desarrollo, es la que nosotros experimentamos cuando estamos en contacto con la palabra del Señor, cuando nos capacitamos, nos llenamos de esa palabra, estamos en la presencia del Espíritu Santo, tenemos experiencias espirituales que marcan nuestras vidas, experiencias espirituales que nos permiten crecer, que buscamos la llenura del Espíritu Santo cada día allí. ¿Para qué? Para desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, porque esa es la meta. Parecernos a Cristo. Soy como sola que dice Robert. Parecernos a Cristo. Amén. ¿Qué le pasó a estos hombres? ¿Qué le pasó a estos caballeros? Mire, ganaron su primera batalla, pero ¿cuántas batallas tenían que pelear? Muchas, y fueron de un desierto para otro, pelea 1, pelea 2, pelea 3, esos hombres estuvieron peleando y guerreando con David, pero ahí David al frente de ellos. David los enseñó, David los instruyó, David los capacitó, David los motivó, David los regañó, los corrigió en un momento y ellos aprendieron y su naturaleza fue cambiando, su naturaleza fue siendo transformada y eso lo necesitamos nosotros experimentar, nuestra naturaleza completamente transformada para que Dios nos pueda usar más adelante. Entonces aquí vemos a lo largo allí en Samuel, al final de primera de Samuel y segundo de Samuel al comienzo, ahí vemos todas las historias, pero vemos que David le enseñó con el ejemplo a tener misericordia, a tener temor de Jehová. Ellos le dijeron en alguna ocasión cuando estuvo en Engadi, tenía todo dispuesto para poder matar a Saúl, y sus hombres le dijeron, ahí te entregó Dios en tu mano a Saúl para que hagas como tú quieras con él. Y David, aunque le cortó un pedacito del manto, dijo, líbrame Dios de atentar o de hacerle daño al ungido de Jehová. Eso es temor de Dios. Y en una segunda ocasión, estando en el desierto de Zif, ahí también David quiso ir al campamento de Saúl con sus hombres y preguntó, ¿quién me acompaña? Y salió Abisai, yo te acompaño. Ya la naturaleza de Abisai estaba siendo cambiada, ya en él había valor. ¿Cómo así de que vamos a atravesar el campamento de Saúl? ¡Qué miedo, qué terror! Ellos son más. Y fueron ellos. Irrumpieron y hicieron lo que iban a hacer y se devolvieron completamente bien. Entonces, él estaba enseñando valentía con el ejemplo. Habían hombres entre esos que se le acercaron, hombres muy violentos, hombres muy sanguinarios. Y David los corrigió. Y David les dio la consecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento se pasaron de violentos, algunos, no los valientes, no los que dice la palabra como los que están estipulados, como los del top 3, que digo yo, y el top 30. Allí en la Biblia usted puede encontrar los nombres registrados de los 3 más valientes y encuentran los nombres de los otros 30, el grupo de los 30, 2 fallecieron, no eran exactamente 30,
que registra allí la Biblia, pero lo llamaba el grupo de los 30, de esos valientes que empezaron a hacer obras extraordinarias, que el más valiente de los valientes, el top número 1, en una ocasión él solito mató a 800. El segundo, que se llama Eleazar, mató a muchos y su mano quedó pegada a la espada de tanto que mató, de que tanto que se esforzó, porque se convirtió en un valiente guerrero. El tercero, juntamente, bueno, los primeros dos y el tercero, que fue Sama, ellos fueron los que irrumpieron en una oportunidad el campamento de los filisteos para buscarle agua a su líder, porque su líder dijo: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén? Y ellos fueron valientemente, se arriesgaron, pusieron en riesgo su vida y conquistaron esa agua y se la trajeron a David. ¿Por qué? Porque desarrollaron habilidades que no tenían. Y yo te digo esta mañana, Dios quiere desarrollar habilidades que tienes allí en tu vida, pero que no las has desarrollado. David fue un hombre que supo dirigir a este grupo de guerreros y levantó una poderosa fuerza guerrera. Y Dios cuenta contigo para levantar un tremendo ejército de hombres y mujeres que guerren en el mundo espiritual. Dale fuerte el aplauso al Rey. Capacidades que no tienes hoy desarrolladas, que están dormidas, que están allí encerradas en tu interior, y Dios las quiere explotar. Dios las quiere que brillen. Mire, a lo largo de mi vida cristiana he tenido diferentes experiencias con Dios, pero a mí mi primera célula me marcó porque yo hice cosas que nunca en mi vida había hecho. Nunca en mi vida había hecho, y no fue fácil porque comencé en una zona peligrosa. La Ruesga hoy en día no es eso, pero mi célula estaba ubicada en el sector 8 y había una banda del sector 7 contra la banda del sector 8, y cuando ellos se ponían bravos se agarraban a tiros. Y bueno, me tocó correr 2 veces, les decía el primer servicio, 2 veces en 5 años, pero yo corrí con balas predicando la palabra. Mire que yo se los cuento y hoy en día decir, mira lo que yo hice. No me había casado, no tenía hija, estaba soltera. Sí, yo corrí por esa Ruesga. ¿Por qué? Porque estaban tirando tiros. Y entonces me tocó correr una vez y meternos en una casa de una persona que estábamos evangelizando. O sea, como que estábamos en el camino, habíamos salido y nos regresamos a esa casa. Otra vez sí nos dio chance de llegar a la casa de la célula. Y estando en la célula, habían conciertos de tiros también. Y la anfitriona me decía, ya va María Gabriela, déjame ver para ver si vas a salir o no. Y ella buscaba y veía, evaluaba el camino, ahora sí sal. Porque yo era la desconocida de la zona. Me tocó cosas como esa, y esa valentía solamente la saca el Espíritu Santo, porque yo sabía que yo estaba haciendo lo correcto y predicando la palabra del Señor. Amén. Cosas como que no solamente de esa, de valentía, digamos, contra las fuerzas, la gente mala que había allí en la Ruesga, que me imagino que hoy en día no está, pero le estoy hablando hace 18 años atrás. Pero también otro tipo de batallas viví y experimenté en esa primera célula. En una ocasión tuve una señora, mire esa señora cómo sabía palabra, sabía Biblia, pero mucha. Y yo era la joven, ella era mucho mayor que yo. Yo era la joven que le estaba enseñando a las señoras, porque yo tenía señoras ahí, puras señoras, todas mayores que yo. Yo me tocó clamar, Señor, tráeme mujeres contemporáneas conmigo, tráeme muchachas. No es que yo no pueda enseñarle a las señoras, pero cónchale, está la cosa difícil con esta señora que tenía. Y esa señora buscaba siempre ponerme en ridículo, o sea, siempre buscaba confrontarme con la palabra. Yo no sé si usted ha conocido gente así, que le saca los versículos para enredarlo, para que usted, se vuelve una estopa ahí y se burle después el diablo, porque ese es el diablo. Yo no sé si usted conoce gente así, pero a mí me tocó. Mire, lloraba y clamaba, Señor, cierra la boca a esa señora. Pero yo aprendí ahí lo que es una palabra de sabiduría, que Dios ponía en mis labios,
Y la primera edificada era yo. Y yo dije, ¿de dónde saqué esta respuesta? Y yo, wow, no sé, el Espíritu Santo llegó a mí a darme los dones del Espíritu Santo para seguir haciendo su obra. Porque Dios te da regalos, te da los dones del Espíritu para poderlos usar para su obra. Aprendí lo que era una palabra de sabiduría en mis labios, porque la había escuchado de otro, pero experimentarla a través de ti es otra cosa, es otro nivel. Entonces, eso pasa cuando buscamos del Señor. Eso pasa cuando buscamos su presencia. Eso pasa cuando anhelamos más de Dios. Y Dios te comienza a regalar dones, a regalar talentos, a darte la habilidad de hacer lo que no podías hacer. Te da la revelación de la palabra. Lo que no entendía, tus ojos son abiertos. La palabra entra en tu corazón, la puedes entender, la puedes poner en práctica y el carácter de Cristo se va formando en cada uno de sus vidas. Amén. Eso pasa, pero ¿qué se necesita? Se necesita pasión. Se necesita pasión por la palabra. Se necesita pasión por su presencia. Se necesita pasión por adorarlo a Él. Se necesita no conformarse con lo que tú has alcanzado hasta hoy. Porque Dios tiene algo más para ti. Y en la medida que uno se conforma, en esa medida, Dios no puede hacer nada. Estoy bien. Ya yo hice capacitación destino. Ay, no, ¿y para qué abrir célula? A mí me gusta mucho la palabra todos los domingos. Es que yo voy para mi célula, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué más? Hay gente conformista que nunca va a crecer más porque decide estancarse en el proceso. Yo te digo en esta mañana, hermano, no te detengas. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Amén. Habilidades espirituales, crecimiento espiritual. Mire, estos hombres, yo hice aquí una lista de, así como fue las primeras características negativas, hice una lista aquí de esas características positivas que ellos comenzaron a desarrollar, que desarrollaron bajo el liderazgo de David. Número 1, fidelidad. Mire, esos hombres fieles a David. Mire, pusieron sus intereses, los intereses de David, lo que primero que todo. Ellos eran fieles a David. Y así necesitamos ser nosotros fieles a Dios y a su palabra. Amén. ¿Qué más característica? Obediente. No, mire, eso David les decía, hagan esto, y ellos hacían. Y vamos para acá y vamos para allá. Y salimos corriendo para esta parte y salían corriendo para allá. Obedientes. ¿Qué otra característica? Desarrollaron destreza en el manejo de sus armas. No, eso, la lanza, el escudo, eso, mire, destreza. No, tú y yo necesitamos desarrollar destreza en el manejo de las armas espirituales. Amén. Hoy, ¿cuántos estamos ayunando? No toda la iglesia. No, ya veo la mano levantada como de la mitad. Levanta la mano, ¿quién está ayunando? Como la mitad. Entonces eso es una arma espiritual. Necesitamos conocer las armas espirituales y desarrollarlas, y saberlas usar. Esas armas espirituales, no solamente conocerlas. Ay, me pongo el yelmo, me pongo el cinturón, me pongo el calzado. Hay gente que se las aprende puro caletre. No es puro caletre, no es que usted se la sepa que existen, es que la use para la gloria del Señor. Amén. ¿Qué más desarrollaron? Mire, bueno, valentía de sobra. Es que aquí hay que ser valiente. Hay que ser valiente para arrebatarle las almas al Satanás. Hay que ser valiente. Otra característica, esforzados. Nadie crece, nadie avanza si no hay esfuerzo. Mire, nadie logra nada si no se esfuerza, y hay muchos ejemplos que pudiera darle. Pero así como un atleta no alcanza una medalla de oro en las Olimpiadas por casualidad, sino porque se preparó, sino porque pasó tiempo entrenando, desarrollando más capacidad, más habilidad en su disciplina, así tú y yo
no vamos a alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo si no hay disciplina, si no hay constancia, si no hay esfuerzo de estar allí en la presencia del Señor, de estar allí en buscar la palabra, en leerla, en instruirme, en dejarme que el Espíritu Santo revele la palabra para yo ponerla en práctica. Es necesario, así como esos hombres, yo me los imagino, no dejaban a David. Si David va para acá, ellos iban para allá. Todo detrás de David, aprendiendo de David. Así debe ser nuestra relación con el Espíritu Santo día a día, día a día. No me relaciono con Dios con el domingo que voy a la iglesia, el martes que voy a la célula. Mi relación con el Espíritu Santo debe ser a diario para poder crecer y alcanzar el carácter de Cristo en mi vida. Amén. Y cuando alcanzamos el carácter de Cristo en nuestras vidas se hermosean. ¿Cómo es una planta cuando florece? Hermosa. El trigo produce esas espigas verdes, pero ya viene el fruto. Cuando tú y yo desarrollamos el carácter de Cristo en nuestras vidas y la gente lo nota y la gente lo aprecia, tu vida será hermoseada por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Y última etapa. Última etapa también está ahí en el versículo 28 de Marcos capítulo 4, que dice: porque de suyo lleva fruto en la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Esto es la fructificación de la planta de trigo, ¿verdad? Que la espiga se llena de granos blanditos y después se van haciendo más duritos hasta que se alcanza la madurez del grano y es cosechado. Esta etapa la llamé la multiplicación. Y en la imagen van a ver el trigo maduro y la espiga llena de granos ya no es verde, ya la espiga llena de granos es de ese color como amarillo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando vamos y nos esforzamos por desarrollar el carácter de Cristo? Nos vamos a poder multiplicar en otros, nos vamos a poder multiplicar y ganar a gente para Cristo. Amén. ¿Qué pasó con estos hombres? Con los valientes, ya desarrollaron valentía, desarrollaron fidelidad, obediencia. Allí ellos ya, experimentados en guerra, acompañaron a David en toda su huida, acompañaron a David todo el tiempo. Y cuando David logró ser proclamado rey de Israel, que eso pasó unos años más tarde, entonces allí ellos se convirtieron en protagonistas de extender el reinado. Porque ¿qué pasa? Que Dios dio la tierra prometida, Dios dio Canaán, y Canaán fue conquistada por partes, o sea, fue progresivamente la conquista. Y para ese entonces faltaban todavía algunas naciones por conquistar. Y ellos se encargaron, conjuntamente con David, ¿verdad?, de pelear para conquistar a los sirios, para conquistar a los amonitas, para conquistar a los moabitas, y entonces se extendió el reino. Y cuando nosotros nos dejamos que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en nosotros, tú y yo nos convertimos en protagonistas de extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Debemos crecer, debemos madurar espiritualmente para poder. ¿Tú te quieres convertir en protagonista de llevar el reino de los cielos a tu casa, a tu familia? ¿Quién lo quiere ser? Hay que crecer, de implantar el reino de los cielos en tu comunidad. ¿Quién quiere llevar el reino de los cielos a su comunidad? Ser protagonista. Necesitamos crecer. No te puedes conformar con lo que has alcanzado hasta ahora. Es necesario seguir avanzando, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros, porque Dios quiere desarrollar el potencial que lleva cada uno de ustedes y que llevo yo por dentro, porque Dios no ha culminado la obra con nosotros, porque tenemos muchas cosas que conquistar por delante.
Y por eso el mensaje se llama transformados para transformar. Porque hay gente que necesita lo que tú tienes. Porque hay gente que necesita conocer al Dios que habita en ti. Porque hay gente que hoy vive en oscuridad, que están como esos hombres que no, como al principio estaban los guerreros de David, afligidos, atormentados, dolidos, enfermos, endeudados, frustrados. Hay mucha gente, la mies es mucha. Y aquí estamos los obreros para implantar el reino de los cielos aquí en la tierra. Dale fuerte el aplauso al Rey. Transformados para transformar. Que anhelemos ser mejores para Dios. Que anhelemos su presencia. Porque solamente en su presencia seremos transformados. Y les leo y con esto termino. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Dónde somos transformados? En su presencia. Y se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que está un poquito más sencillo. Y dice: con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. ¿Dónde somos transformados? En su presencia. Ahí en su presencia. Y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. ¿Te quieres parecer más a Jesús? ¿Te quieres parecer más a Cristo? Solo en su presencia, allí anhelando más de su presencia, más de Dios, menos de nosotros, y allí Dios hará el proceso de transformación, el exponernos a su palabra, exponernos a su presencia, allí seremos transformados. No te conformes, hermano, grandes cosas tiene Dios con nosotros y necesitamos anhelar más de Dios y que Él haga en nosotros ese proceso de transformación para cumplir el hermoso propósito que tiene. Amén. Puestos de pie, vamos a darle las gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido. Porque tú nos has llamado a pertenecer a tu reino. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste desde antes de que naciéramos para ser pueblo santo tuyo. Dale gracias porque tú estás aquí en esta mañana, porque Dios tiene un plan y un propósito contigo. Gracias, Señor, porque tú me llamaste. Gracias, Señor, porque tú me has escogido para ser pueblo santo tuyo, para ser real sacerdocio, para ser linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. Señor, no lo hemos alcanzado todo. Señor, yo te pongo delante de tu presencia este pueblo que ha venido en esta hora, en este segundo servicio. Yo te lo pongo delante de ti. Mira sus corazones, Señor. Mira sus debilidades. Mira sus fortalezas. Mira aún sus pecados ocultos. Mira lo que le falta por conquistar. Aquel que todavía dice mentiras, aquel que todavía cae en fornicación o cae en la pornografía. Señor, yo no lo sé, tú lo sabes, Señor, pero en esta hora clamo por tu iglesia, clamo porque la transformación venga sobre ellos, porque tú le pongas un anhelo, una pasión por buscar de ti cada día, por anhelar tu presencia, por adorarte en espíritu y en verdad, Señor, porque busquemos de tu palabra. Oh Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, yo clamo por tu iglesia y te pido, Señor, que tú nos transformes para ser protagonista de la transformación de otros.
Oh, mi rabaya soba, rabaconda, rabaiti. Te adoramos, Señor, en esta hora. Oh, ribanda y acorabaso. Yo le voy a invitar a aquel que quiera seguir su proceso de transformación, que sienta que necesita la fortaleza del Espíritu Santo para seguir adelante. Yo le voy a invitar a que pase aquí al frente, porque aquí está la presencia del Espíritu Santo en esta mañana, porque Dios puede hacer algo nuevo en ti, porque Dios puede hacer más en ti de lo que ha hecho, porque Dios hoy te cambia, te transforma, te mejora. Oh, rababaya, soba, rabacó.